la Universidad Nacional, y pues sobre el tiempo que la semaforización nos dice, vamos a hacer algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca hoy, sobre el tema del derecho fundamental a la salud en el contexto de las reformas. Quisiera inicialmente decirles lo siguiente. La Ley 100, como el decano nos estaba explicando ahora, surge en un contexto donde fundamentalmente se dan dos elementos estructurales. Un elemento de reformas al Estado colombiano, con un énfasis muy fuerte en descentralización, y segundo, de esa dimensión, un énfasis muy fuerte en el modelo económico, la época de las aperturas económicas. Ustedes recordarán que en esa época se produjeron más de 50 reformas económicas, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma arancelaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el terreno de la salud y en el terreno de la seguridad social se da básicamente una gran ruptura en relación al modelo que se traía inicialmente, que de alguna manera, como expresaba el decano, hacía parte de lo que en esa época denominábamos la Ley 10, y que entra a funcionar a partir del año 93 un nuevo modelo de aseguramiento. Las olas que venían de las privatizaciones y de la apertura obviamente también cogen al sistema de seguridad social, y al sistema de seguridad social en su conjunto, no solamente la parte de salud, también la parte de pensiones, donde se crean los regímenes de capitalización, igualmente los sistemas de riesgos laborales que anteriormente se denominaban riesgos profesionales. Muy bien, en ese contexto se va a generar una nueva estructura y una nueva respuesta del Estado colombiano y de la sociedad, con grandes debates que se dieron en su momento. Ustedes recordarán que incluso el Congreso rechazó las propuestas iniciales porque no era integral, la parte de salud no estaba ahí, lo que llamaban seguridad social eran pensiones. Y eso es importante porque ahora, las normas de ahora, no sé, y eso es un elemento pues simplemente que traigo para la reflexión de todos, habla por un lado del sistema de salud y por el otro lado habla del sistema general de seguridad social y salud, y no logro precisar exactamente cuál es la diferencia entre el uno y el otro, y dice que el uno se va a subordinar al otro, pero ya veremos en su momento. Insisto, son elementos para la discusión, pero que no, en mi concepto, no da mucha claridad hacia dónde se va dirigiendo esto. Una norma fundamental que es la Constitución, y en esto quisiera subrayar algo. El hecho de tener una nueva Constitución implicaba en su momento tener un núcleo fundamental de derechos, y ese núcleo de derechos fundamentales no incluía la salud. Y no es simplemente poesía constitucional decir que antes era un derecho social en la primera Constitución y ahora es un derecho fundamental, porque parece que pasamos por encima de eso. Ya el ilustre magistrado Angarita decía, es que esto no es un adorno que le hacemos a la Constitución, esto tiene implicaciones de profundidad en relación con la conducta del Estado, de los particulares y de las organizaciones sociales. Entonces tenemos una nueva Constitución con nuevos paradigmas, y a veces parecería en todo este proceso de reformas que como que no entendemos que tenemos una nueva Constitución, como que eso sigue lo mismo para un lado y para el otro, como que no distinguimos claramente lo que es el desdoblamiento de un derecho fundamental. La otra cosa que me parece importante es, en este escenario se introduce fuertemente la descentralización, en el entendido de que un esquema de república unitaria centralizada en Bogotá pues no estaba funcionando, y la región, este país de regiones, necesitaban una convergencia hacia allá. Y eso es lo que después va a determinar también el sistema de salud en términos de los regímenes subsidiados y todo lo que conocemos sobre la crisis que se presentó en el sistema subsidiario. Eso conduce a qué? A que lo que trae originalmente el sistema es una respuesta desde el punto de vista del riesgo y las contingencias en salud, de aseguramiento privado de una parte y del otro de aseguramiento público, produciendo en mi concepto de entrada en el sistema una estratificación según lo reza el artículo 162 de la Ley 100. Dice, hay dos sistemas: el sistema contributivo para los que tienen plata y el sistema subsidiado para los que no pueden pagar.
Y ustedes van a tener un propio sistema, sus propias redes, hospitales, etcétera, etcétera, y los otros van a tener igualmente recursos públicos y recursos que salen el 1.5 del otro sistema, el sistema contributivo, y se va a ir construyendo una profunda desigualdad que después se va a reflejar en temas de justicia. Entonces, de alguna manera, digamos que el sistema que empieza, como lo han llamado el mercado gerenciado, ese sistema que empieza, pues tiene un concepto en la mitad, y es que para que funcione eso se necesitan empresas. Por eso la empresarización del sistema de seguridad social, por eso las empresas sociales del Estado, por eso la necesidad de cambiar el concepto de oferta por demanda, todo eso que conocemos. Pero es importante en términos de visualizar hoy en día las reformas que se están dando, porque la dimensión de la constitucionalidad de estos hechos pues nos va a permitir sentar un poco los mecanismos que se están desarrollando. Aquí digamos que hay unos cambios profundos de paradigmas. Una cosa, y esto voy a hacer muy breve, sé que estoy limitado en el tiempo, una cosa es construir un sistema de seguridad social o un sistema de salud en el Estado de Derecho anterior a la Constitución del 91, y otra cosa es construir un sistema de salud o de seguridad social y salud en el Estado constitucional. Como que trajimos la Constitución y como que, insisto, no la hemos implicado, no la hemos puesto a disposición del sistema de seguridad social y salud o del sistema de salud. Y decimos eso porque el Estado de Derecho se caracteriza por hacerle una pleitesía permanente a la ley, es la legalidad lo que impera. En cambio que el Estado constitucional gira alrededor de la Constitución, y la Constitución, entiéndase para efectos nuestros, derechos fundamentales. Y por eso en el principio no entra dentro de ese Estado constitucional la salud como derecho fundamental, porque decían la doctrina del dogma, no está en el título segundo, entonces simplemente no está escrito ahí. Pero resulta que nosotros tenemos el artículo 93 y la tesis que después tomará la 760 sobre el bloque de constitucionalidad, donde sí hemos signado muchos pactos internacionales, donde entre otras cosas la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como derecho humano fundamental. Y los derechos fundamentales, los derechos humanos son traslaciones hacia el derecho positivo, y por eso la norma positiva habla de derechos fundamentales. Otra cosa importante es que la fuente de toda la normativa, de toda la institucionalidad va a ser la ley y los códigos, entendámoslos como tal. En cambio, en el Estado constitucional la fuente es la Constitución, y esa Constitución que se adviene y que tiene derechos fundamentales tiene unas características muy importantes. Las características que tienen los derechos fundamentales, que se dice en la teoría de un profesor como el profesor Alexi, de que son mandatos de optimización. Es decir, si vamos a trasladar de ese Estado de Derecho que denomina la salud como derecho social lisa y llanamente a derecho fundamental, hay unos cambios profundos que hay que hacer, y por eso se advierte en el documento del país, del Ministerio de Salud, que tratan de acomodar un poco lo que es el derecho social con el derecho fundamental. Y ahí hay un tema que tiene implicaciones en la vida corriente del sistema, y eso significa de alguna manera que los derechos fundamentales tienen un lugar privilegiado en la sociedad. Los derechos fundamentales tienen el sitio exclusivo de un pacto social. Es un pacto social lo que hay ahí, y así lo he reconocido después de la crisis de la guerra en Europa, donde nacen todas estas tendencias neoconstitucionales, la derrota del fascismo y del nacionalsocialismo y del franquismo, era que había que hacer otra cosa, y otra cosa no es seguir poniendo leyes como lo expresa permanentemente la Corte Constitucional, sino era construir de base un consenso social. Y ese consenso social, entre otras cosas, yo extraño permanentemente en esto, que eso que dice el artículo 12 de la ley estatutaria de salud, de la participación, no aparezca en nuestros escenarios. La Corte ha repetido en muchas ocasiones, no son cosas esporádicas, no es un simposio, no es que nos convoquen ahí a las asociaciones de pacientes a hablar de una cosa, es permanente, es estructurado, tan es así que se impuso como derecho fundamental. O
sea, tan derecho fundamental es el derecho a la salud como el derecho a la participación en la construcción, evaluación, seguimiento. Eso que el profesor Franco nos hablaba ahora de la integralidad, es eso. Entonces, quiero recalcar en esa diferenciación entre lo que es un derecho social lisa y llanamente y lo que es un derecho constitucional. Y los derechos sociales son hoy en día derechos sociales constitucionales, como lo expresa la sentencia 016 de la Corte Constitucional. Todos los derechos sociales hoy en día son derechos fundamentales. Ahora bien, eso que se está hablando de la fundamentalidad lleva una implicación muy importante, y es que los derechos fundamentales tienen, además de la característica de estar bien situados, además el hecho de ser el núcleo de convivencia social, tiene un tema, y es que están por encima de todos los poderes. La Constitución está por encima de todos los poderes, y este es un tema constitucional. Antes era el legislador el que mandaba, antes interpretaba el legislador. Hoy en día el legislador, y ustedes lo saben, está sujeto a controles constitucionales. Usted puede legislar, pero siempre y cuando lo haga en el marco de la Constitución. Igualmente es predicable, obviamente, al Ejecutivo cuando usa facultades de regulación. Está sujeto a la Constitución. Y estar sujeto a la Constitución, insisto, no es poesía constitucional como se hablaba de la Constitución de Weimar de 1919. Es que antes los derechos fundamentales, eso no es nuevo. Los derechos fundamentales son fundamentales en la medida en que los estados modernos tienen dientes para hacerlos operacionales. Y tienen dientes directos como es la acción de tutela, las acciones constitucionales y las cantidades de acciones que se han ido incorporando en los códigos hoy en día. Y esos dientes van a facilitar que se materialice el derecho. Esa es la diferencia. El tema es que cuando usted encuentra un país que en toda su historia constitucional ha tenido cerca de 8 millones de tutelas, de las cuales gran número de ellas, por lo menos el 60%, tocan a la salud, pues usted dice, no, qué maravilla, no, los ciudadanos tenemos una herramienta, pero tenemos una gran preocupación, y es que se violentan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es la expresión. O sea, es un país que expresa las desigualdades permanentes en el sistema, que expresa las inequidades. Y es ahí donde, digamos, hay que reflexionar profundamente en relación con las reformas que se hacen. El derecho fundamental surge, y aquí viene una cosa muy importante, no porque la ley 1751 nos la está trayendo, donde se empieza a hablar de manera estructural del derecho fundamental, lo desarrolla, lo caracteriza y pone una ruta. Y aquí pues obviamente hay un debate público, entonces le dicen a la Corte, usted está haciendo política, usted está haciendo activismo, a la Corte Constitucional. Lo que hace un Estado moderno constitucional es que todos estamos bajo la tutela de la Constitución, y hay alguien que se encarga de eso, y es la Corte Constitucional. Podría ser otra instancia, como lo tienen otros países, que no hacen parte de las Cortes del Poder Judicial, sino que están por encima de ellos, como España, como lo tiene Alemania. Entonces, en esa dimensión, ¿qué es lo que encuentra con esas 22 sentencias que desenterra la Corte Constitucional? Que hay un estado estructural de no cumplimiento del goce efectivo de la salud. Eso es lo que encuentra. El goce efectivo de la salud, porque el tema no es que en las leyes reconozcamos que es un derecho fundamental, sino ese se está materializando, y esa expresión debe ser, es el faro permanente que utiliza la jurisdicción, que utilizan los jueces y que debe utilizar tanto el Congreso como el Ejecutivo. Con esto logro, siempre la pregunta es, ¿con esto logro materializar el goce efectivo al derecho a la salud? Con estas reformas que se han venido estructurando y que son abundantes, pues esta legislación que ha salido en estos 2 últimos meses es bastante abundante, hay que decantarlo un poco, pero lo que hay que preguntarse siempre es, ¿con esto logramos que el goce efectivo del derecho se materialice? Entonces, esas fallas de regulación estructuran una línea permanente, una línea permanente. Y la línea permanente es que se establece un cronograma de intervenciones
¿Para qué? Para vigilar. No es que la Corte esté haciendo, y ustedes lo pueden ver, mirar, obvio, en eso hay opiniones, que la Corte está haciendo leyes. La Corte lo que está haciendo es un seguimiento, porque está en la Constitución, están las leyes, la materialidad que le corresponde al Ejecutivo. Y obviamente ahí, como decía el decano, hay tensiones muy fuertes y seguramente se van a seguir dando las tensiones. Entonces, lo que ha servido todo este proceso para mirar las fallas estructurales es que el ojo del derecho fundamental está puesto no sea en una norma, sino si se puso en ejercicio efectivo esa norma. Y el concepto que a veces no aparece, pero es un concepto empírico de materialidad. El derecho no existe sin la referencia necesaria a la vida social y a la vida, en este caso la vida clínica, la vida en el ambiente de salud y todo lo que las organizaciones internacionales y nacionales hemos entendido por esto. Entonces, se da en relación con esto, por ejemplo, intervención, que hay una intervención muy particular que llama la atención, que es una intervención de focalización dentro de todo este proceso de órdenes, de 32 órdenes, donde va focalizando la Corte cuáles son los elementos estructurales. Y hay uno muy importante que es bien traído a caso, porque nosotros hacemos parte también de una red internacional de derecho sanitario, donde todos los países miran a Colombia así, ¿cómo así que una Corte está haciendo seguimiento? ¿Cómo así que una Corte está mirando eso? ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho el juez simplemente produce la sentencia y punto, ahí queda. En el Estado constitucional el juez tiene que velar porque se haga efectivo el derecho, por eso existe el desacato y otra cantidad de órdenes. Y ahí el seguimiento, del seguimiento que se da. Y un hecho, pues, que ustedes lo deben conocer, es el que ha pasado a propósito de una queja ante la Corte Constitucional de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de cosas inconstitucionales que presentó la Defensoría del Pueblo en el caso de Chocó, sobre todo en el hospital de segundo nivel, el San Francisco de Asís, donde incluso la misma Corte fue con el señor ministro, con el superintendente, con todas las autoridades, miraron y encontraron un desastre en términos de salud, una no ejecutoriedad de lo que es una política de salud, y producen la orden número 47 del año 2015 y una sentencia que se produce, que es la 252, donde se está monitoreando. Y en efecto, digamos que aquí hay un problema estructural, y es en relación con las decisiones que toma una parte del Estado, que los jueces son Estado y la Corte es Estado, una parte de ellas, y es que las decisiones que se toman tienen una receptividad muy lenta de parte del Ejecutivo o de parte de los órganos de control. Y por el otro lado, pero permite también ver todo el ejercicio de la tutela, dónde están las fallas estructurales del sistema. Para significar esta nueva posición y este nuevo entendimiento sobre el proceso que hay de la intervención del Tribunal Constitucional, quisiera simplemente subrayar unos puntos que también se reflejan en las reformas. El marco de decisiones de la Corte. Primero, de las órdenes 16 a 23, hace toda la actualización y unificación cuando se da la orden de unificación del POS, que se demora un poco, pero finalmente quiebra eso, por lo menos esa igualdad ante la ley, aunque materialmente no se haya dado todavía. Pero ante la ley somos iguales, hablando de salud, ante la ley. Y por eso la Corte dice hay que unificar. Y se demora un poco, pero ahí vamos caminando, y el órgano ejecutivo va poco a poco caminando. Claro, hay que mirar otros ambientes, claro, hay que mirar, como se decía, la sostenibilidad fiscal, de dónde surgen los recursos, etcétera. Pero no hay cosa más fastidiosa en una sociedad que en la misma ley instaurar mecanismos de privilegio para unos ciudadanos contra otros ciudadanos. Y yo los invito a ustedes que lean críticamente el artículo 162 de la ley 11, de la ley 100, de la ley 100, que nos da de entrada una división en clases sociales, nos instaura las clases sociales en términos de la salud. Igualmente, en el marco de la ley, las órdenes 24-27, que hablan de la sostenibilidad fiscal y del flujo de los recursos, y la Corte en eso procura y mira, y después va a mirar
la decisión 27, y después va a mirar un poco cómo coayuda también a que el flujo de los recursos, esa crisis permanente en las instituciones hospitalarias y clínicas, que se logre destrabar. Igualmente, ordena, y eso el Ministerio produce, uno desde el punto de vista jurídico, escúchame los que no están en el escenario jurídico, pero las leyes también tienen unas jerarquías, y haciéndole un rastreo a la Carta de Derechos de los ciudadanos pacientes, mientras en la Unión Europea llevan 50 años haciendo manifestaciones públicas sobre los derechos de los pacientes, aquí escasamente la sacamos en resoluciones. Una resolución que poca gente conoce sobre. Y desde el ministro González se vienen dando resoluciones hasta que ahora la ley estatutaria los coloca en su punto. El punto y el eje central es que el sistema debe empezar desde eso, que es la microgestión del ciudadano mirando hacia arriba, y no dedicarnos siempre a la macrogestión, a ver arriba, que hay que mirarlo, ni más faltaba, pero el punto central es que el ciudadano, el que llega, el que atiende, el que le hacen hacer la cola, al que no le presentan la intervención, al que no le dan los medicamentos, a ese ciudadano se le trae que mirar. Entonces, esa intervención de la Corte, incluso ustedes ven las resoluciones, dice por mandato de la Corte, tal y tal, y aquí no es que el uno haga mejor la tarea que el otro, no, yo no me refiero a eso. Lo que me refiero es a cómo hacemos colectivamente eficaz el goce efectivo del derecho. Esa es la cosa. La orden número 29 sobre cobertura universal, y entre otras cosas también la 30 y la 32, que ve las composiciones de la acción de tutela y la diferenciación de las providencias que se van produciendo ahí. La orden 17, la actualización integral de los beneficios. La orden, el auto 263, que determina de alguna manera la formalización y lo establecido en el COMPES para la divulgación. Incluso la Corte tiene varios autos donde obliga a las instituciones, entre otras cosas al Poder Judicial, a que difundan esto, a que, por ejemplo, los que se presentan a concursos públicos del Poder Judicial, a ser jueces, magistrados y todo, tengan inicialmente unas preguntas sobre esto. Entonces, de aquí surge pues el auto número 411, y que de alguna manera el día de mañana por televisión, y eso tiene que ver con ese auto, la información que permanentemente, porque ahí tenemos dificultades, y lo que decía el decano ahora en la parte final de la información, ya hay una reglamentación sobre la información, sobre esa información que las hoy día EPS no suministran adecuadamente al sistema. No se puede hacer revisión, gestión, control de las tipologías que se están dando, de las patologías que se están dando, sino que casi que hay que obligarlas. Claro que tienen que hacer, no es que es público, es que estamos en el territorio de lo público, no estamos en el territorio de lo privado. Y ahí hay una diferenciación. Una cosa es que una EPS sea privada a su naturaleza, pero maneja recursos públicos y maneja política pública, que es lo que se llama el Estado administrativo de colaboración. Y en esto se ordena justamente y se les pregunta a los del régimen contributivo por qué niegan permanentemente servicios. Den una explicación, qué tipo de servicios niegan. Mañana en la televisión, en Señal Colombia, sale una explicación de las EPS por orden de la Corte para que le digan a los ciudadanos, y además qué razones han tenido para que no procedan a materializar la atención en salud. Y eso es importante porque a veces nos quedamos en lo macro, y en lo macro hay problemas, pero es importante también, como decía el decano, que hay puntos en los cuales se puede avanzar, y qué mejor informar, qué mejor avance que tener la información, poder hacer y formular la crítica, poder participar. Y eso pues calurosamente para los servidores públicos del Ministerio de Salud, ojalá saquen una reglamentación estructural, es un derecho fundamental, y como derecho fundamental tiene que ir al Congreso, porque es una ley estatutaria. Los derechos fundamentales se tramitan en el Congreso y no se ha presentado hasta ahora nada. No estamos diciendo que lo tenían que hacer al mismo, no, sino que llamo la atención es que eso no es una resolución, eso es un tema muy importante, porque es vincular justamente a los ciudadanos e interactuar, y somos críticos y aceptamos también las cosas positivas que se están haciendo.
Entonces, aquí aterrizamos ya, digamos, en ese recorrido. Lo que quiero decir es, el derecho fundamental en los escenarios de las reformas han venido estando, el derecho fundamental sigue estando, y detrás el motorcito que ha facilitado todo eso ha sido la Corte Constitucional y particularmente su sala de seguimiento de la sentencia D760. Surge la ley, impulsada por cantidad de organizaciones sociales, médicas, la Junta Médica, la Federación, en fin, todos un conjunto. Unos quedaron más satisfechos, otros menos, pero se logró materializar. Y es importante, quiero destacar eso, no es una ley más, es una ley que, visto ya en el orden del documento del Ministerio, valía la pena, ya hay puntos para discutir. Finalmente, ¿quién le va a ceder el espacio a quién? Y la ley 100 le va a ceder el espacio a la ley 1751 o la 1751, como dice el régimen de la ley 100, se le va a acomodar, dice el documento, se le va a acomodar, página 38, 39 siguientes, bien, se tiene que acomodar al sistema de salud. Entonces uno empieza a decir, sistema de salud, hay otro nuevo sistema, son luces que se están abriendo, son caminos. Y miren, en esto quisiera simplemente decir lo siguiente, en relación con el país. Son algunos puntos insisto, también para traer al debate, cosa que me parece muy bien estructurado por parte de la facultad. Y dice lo siguiente, estoy con la resolución número 429 del 17 de febrero del 2016. Sistema de salud o sistema de seguridad social en salud. La implementación del modelo de atención exige poner a disposición de los integrantes un conjunto de herramientas, políticas, planes, proyectos, normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos que integran los objetivos del sistema de salud con los del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Leyendo esto, integra los objetivos del sistema de salud, que sería el nuevo, porque la ley no lo tenemos, o sea, la ley nueva, la 1751, se va a acomodar al sistema de ley 100, que es el que hemos venido criticando y el que permanentemente la Corte Constitucional ha seguido y ha seguido criticando, como dicen ellos, para hacer efectivo el derecho a la salud. Después dice, la presente resolución se aplica a las poblaciones residentes del territorio y su implementación es responsabilidad de las entidades territoriales. Muy bien. Entidades administradoras de planes de beneficios. Entonces se pregunta uno, ¿esas entidades administradoras de planes de servicio reemplazan a las EPS actuales? Porque aquí nos dicen, las que administran los planes de beneficios, instituciones, las IPS y de naturaleza pública, privada, en fin. Son preguntas que, insisto, para efectos del debate, pues ojalá los pudiéramos aclarar un poco, porque aquí está lo mismo con la caracterización del MIAS, cuando, entre otras cosas, esas rutas, y esa es otra pregunta, ese RIAS, la regulación de rutas integrales de atención en salud, son una herramienta obligatoria que define a los integrantes del sector de salud. Y ahí me pregunto si eso equivale a los protocolos actuales, si lo reemplaza, si las guías hoy día clínicas y todo lo que usa el personal médico es reemplazado por estas RIAS. Las RIAS integran las intervenciones individuales y colectivas que realizan los diferentes integrantes dentro de las competencias, las cuales deben adaptarse a los ámbitos territoriales y a los diferentes grupos poblacionales, además que los sitúa a nivel territorial. Muy bien. Y igualmente, lo que me parece interesante aquí es